Not long ago, several No of us hace mucho tiempo, varios de nosotros de la familia Nash escalamos a la cima de Huayna Picchu, un alto pico que colinda con las antiguas ruinas incas de Machu Picchu en las montañas de Perú. Es una subida muy empinada con panoramas impresionantes y escarpados barrancos. Tristemente, algunos excursionistas han perdido la vida al caerse del estrecho y empinado sendero. Para evitar este tipo de tragedias, desde entonces se han fijado cables fuertes a la roca sólida a lo largo de la ladera de la montaña Huayna Picchu. Nos aferramos a los cables mientras ascendíamos y nos permitieron llegar a salvo a la cumbre. El panorama era majestuoso. Tal como el sendero de Huayna Picchu, nuestra jornada terrenal es una subida empinada y difícil, una que requiere la ayuda de nuestro Padre Celestial para completarse satisfactoriamente. Por esa razón, Él estableció los principios y ordenanzas del Evangelio para conducirnos al Salvador y a su poder salvador. El primero de esos principios, la fe en el Señor Jesucristo, es como los cables del Huayna Picchu. Si se fija de manera fuerte y segura a la roca de nuestro Redentor, la fe nos ayudará a subir a salvo por el sendero del Evangelio, superar todo desafío de la vida terrenal y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas se cumplen por la fe. La fe es un principio de acción como de poder. No es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Es una convicción que se obtiene por medio del aprendizaje y que nos mueve a actuar para seguir el ejemplo del Salvador y guardar sus mandamientos con espíritu de oración en momentos de sacrificio y pruebas. La fe nos da el poder del Señor que se manifiesta en la esperanza de las cosas buenas que vendrán, en milagros que confirman la fe y en la protección divina en asuntos espirituales y temporales. La vida de Anne Rowley, una pionera de la Iglesia, demuestra la forma en que el ejercer la fe impacta nuestra vida para siempre. La hermana Rowley era una viuda de Inglaterra que ejerció su fe para responder al llamado del profeta de congregarse en Sion. Era miembro de la compañía de carros de mano Willy, que enfrentó tormentas de nieves por el sendero en el otoño de 1856. Habían llegado a un punto en la que sus 7 hijos estaban literalmente muertos de hambre. Ella escribió: «Me dolía ver a mis hijos pasar hambre. La noche se acercaba y no había comida para la cena. Como siempre pedí la ayuda de Dios. Me arrodillé y recordé que tenía 2 galletas marineras duras que habían sobrado del viaje por mar. No eran grandes y estaban tan duras que no se podían quebrar. Sin duda no era suficiente para alimentar a 8 personas. Pero 5 panes y 2 pescados tampoco eran suficientes para alimentar a 5,000 personas. Sin embargo, por medio de un milagro Jesús lo había hecho. Así que con la ayuda de Dios nada es imposible. Encontré las galletas, las puse en la olla de hierro, las cubrí con agua y pedí la bendición de Dios. Luego le puse la tapa a la olla y la puse sobre las brasas. Cuando al poco tiempo le quité la tapa, la olla estaba llena de comida. Me arrodillé con mi familia y agradecí a Dios por su bondad. Esa noche, mi familia tuvo suficiente comida. Anne Rowley vivía el Evangelio con gran sacrificio personal. Necesitaba ayuda y la pidió en oración. Debido a su fe, estaba llena de esperanza y proveyó alimento para su familia milagrosamente. El Señor también la bendijo con la capacidad de importancia eterna de perseverar con fe hasta el fin. Aun cuando enfrentaba un futuro incierto, no exigió saber cómo iba a alimentar a sus hijos al día siguiente. En cambio, esperó pacientemente en el Señor y siguió adelante con esperanza, tal como el hermoso himno lo expresa. Divina luz, entre las penumbras alúmbrame. Oscura es la noche y lejos de casa estoy. Mi guía sé,
Guía mis pies. No pido ver la escena distante. Un paso es suficiente. Nosotros también podemos ejercer ese tipo de fe en el Señor, creyendo y confiando que nuestro bondadoso Dios nos bendecirá con su milagroso poder adaptado a nuestra circunstancia, de acuerdo con su tiempo. Al hacerlo, nosotros también veremos la mano de Dios manifestada en nuestra vida. El Señor nos manda tomar el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Satanás utilizará cosas como la duda, el temor o el pecado para tentarnos a dejar de lado la fe y perder la protección que nos ofrece. Examinemos cada uno de estos desafíos a la fe brevemente a fin de reconocer las tentaciones del adversario y no prestarles atención. En primer lugar, el no creer en el Señor o en su Evangelio hará que resistamos el Espíritu de Dios. El antídoto del Señor para la duda es sencillo. Tal como el rey Benjamín declaró, creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Si su fe desfallece a causa de la duda o de no creer, recuerden que incluso los antiguos apóstoles imploraron al Señor, aumentanos la fe. Teniendo en cuenta que la fe y el razonamiento son compañeros necesarios, consideren la siguiente analogía. La fe y el razonamiento son como las dos alas de un avión. Ambas son necesarias para mantener el vuelo. Si desde su perspectiva el razonamiento parece contradecir la fe, hagan una pausa y recuerden que nuestra perspectiva es extremadamente limitada en comparación a la del Señor. No desechen la fe, tal como no quitaría un ala de un avión que esté en vuelo. En vez de ello, nutran una partícula de fe y permitan que la esperanza que produce sea una ancla para su alma y para su razonamiento. Es por eso que se nos manda buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Recuerden que la fe precede a los milagros y los produce. Milagros para los cuales no tenemos una explicación inmediata, tales como una olla llena de alimento a partir de 2 pequeñas galletas, o sencillamente perseverar con fe contra viento y marea. Segundo, el temor distrae de la fe en el Salvador y la debilita. El apóstol Pedro fijó la mirada en el Señor una noche tormentosa y caminó sobre el agua, hasta que desvió la vista y vio el viento fuerte y tuvo miedo. Y luego se hundió en el turbulento mar. Podría haber seguido caminando si no hubiera tenido miedo. En vez de temer a los fuertes vientos, las olas de nuestra vida y de concentrarnos en ellos, el Señor nos invita: elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Tercero, el pecado reduce la presencia del Espíritu en nuestra vida y sin el Espíritu Santo no tendremos el vigor espiritual para ejercitar la fe y sujetarnos a ella. Es mejor ejercitar nuestra fe para no tocar el don malo, ni la cosa impura, y para ser diligentes en guardar todos los mandamientos, no sea que os falte vuestra fe y triunfen sobre vosotros vuestros enemigos. Si el pecado ha manchado su vida, les invito a que ejerciten fe para arrepentimiento, y el Salvador, mediante la expiación, purificará y sanará su vida. Hermanos y hermanas, de acuerdo a nuestra fe, el Señor cumplirá sus promesas y trabajará con nosotros para que superemos todo desafío. Lo hizo para Anne Rowley y lo ha hecho para su pueblo en todas las naciones y en toda época y generación, ya que es un Dios de milagros y que no cambia. Igualmente bendecirá a cada uno de nosotros con esperanza, protección y poder de acuerdo a nuestra fe en Él. La fe firme en el Señor Jesucristo
Tal como los cables del sendero del Huayna Picchu, los anclará a ustedes y a sus seres queridos a la roca de nuestro Redentor y a su incomparable poder para salvar. El presidente Monson ha dicho: sean de buen ánimo, el futuro es tan brillante como su fe. Testifico de esa sublime esperanza y verdad e invito a cada uno de nosotros a seguir adelante con firmeza y con fe en el Señor, no dudando nada. Yo sé que el Salvador vive, que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe y el galardonador de los que le buscan a Él. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.